Tres en raya, tres en raya, oye. Tres en raya. Oye, sube la voz, que ya empezó. Traigo una anécdota de esas que hacen reír. Un café, una prisa y todo salió al revés. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de Tres en Raya. Qué gusto que nos estén acompañando. Yo soy Beatriz Jiménez y por supuesto que también se encuentran mis amigos Luis y Guilla, a quien le damos una cordial bienvenida. ¿Qué tal, Guilla? Muchas gracias, pura vida, Beatriz y Luis. Qué gusto compartir con ustedes nuevamente un podcast más. Así es. Así es, yo soy Luis y es un placer estar con ustedes acá en el podcast Tres en Raya, compartir con don Guillermo, con Beatriz y con toda la audiencia que nos ve. Pero qué vacilón que es esto de los podcasts. Para nosotros realmente son las primeras experiencias que estamos teniendo, ¿verdad? Exactamente. En podcast, ¿verdad? Sí, en podcast. Sí. Pero de ahí, bueno, para mí es una experiencia lindísima. De ahí, uno, por más viejo que sea, nunca deja de aprender, ¿verdad? Y compartir con ustedes, que son jóvenes, pues me llenan de energía, la verdad. Muchísimas gracias. Para nosotros también es un honor compartir con usted y conocer muchísimo de esas experiencias que usted ha tenido a través de los años y que muy poco conocemos. No, y es que Guille nos transporta y, a ver, yo siento que más allá de que nos transporta, nos abre un poco más la mente a nosotros que estamos un poquito más jóvenes, que pertenecemos tal vez a otra generación, a valorar muchísimas cosas, ¿verdad, Beatriz? Así es, por supuesto. Bueno, y vamos a ir introduciendo nuestro tema de hoy, que son los cambios en la tecnología. Buenísimo. Qué Se temas. las trae. Ese sí se los trae, buenísimo. Ay, Beatriz, ¿de dónde saca usted esos temas, Beatriz? ¿Quién es su productor, Beatriz? Sí. Ah, vean. Porque con eso de la tecnología, yo de nada de tecnología. Es más, mi tata tenía un radio, unos radios Zenit, que eran curvitos, así. Ajá. En mi casa siempre hubo electricidad, eso sí, ahí en Cartago siempre hubo electricidad. Ah, bueno. Entonces tenía el radio, era de unos tubitos. Entonces había que esperarse como 5 minutos para que los tubos calentaran y empezara a sonar. Ay. ¿Y cuánto duraba más o menos? No, ya me conectaba a la electricidad y ya... Era rápido. Era rápido. Ah, bueno. ¿Y consumía mucha electricidad, Guille, o no? Y la verdad que ahí sí no le quedó mal, porque la verdad que yo no pagaba el recibo de la luz, me pagaba mi tata. Pero sí, era... Y a ver, y era blanco y negro también. Me quedo yo así Sí, yo como también. analizando yo el televisor sí. Lo que sí, Sí, era sí, que sí. no habían muchas emisoras. Ah, no, había- es que no, perdón, Guille, ya, es que yo me estoy confundiendo. Usted me está hablando de la radio. Sí. Correcto. Ah, sí, unos yo estoy radios en otra, Zenit sí. que eran curvitos. Es que yo me imaginé algo grande cuando usted dijo así. Bueno, no importa. No, sí, Está bien. eran radios grandes. Sí. No. Eran radios grandecitos, pero eran conectados, eran de estar en la Bueno, casa. sí. Y me acuerdo que existía una emisora que se llamaba en Cartago Radio Victoria. Radio Cucú. No, pero Radio Cucú ya fue un poquito más para acá. Ah, bueno. Era Radio Victoria, Radio Hispana, qué estaba montón. Radio La Voz de la Víctor, que era Oiga. como decir el papá de los tomates. Eso nos hacían creer a nosotros. Sí existía Radio Fides, Radio Fides, de las emisoras Radio Libertad, Radio Centro, Radio City. Eran qué montón. emisoras que existían en ese entonces, ¿verdad? Guille, cuando eso estaba la tecnología en AM. En AM. En AM era un sonido totalmente diferente. Después de las 6 era un cucarachero que sí. no jugando. Radio Colombia Costaba existía. un poquito Radio más. Colombia. Sí, Radio Colombia. Ok, entonces podríamos decir que los que todavía existen, Radio Colombia, Radio Colombia. Fides. Radio Fides. Radio Libertad es lo que es ahora esta de Canal 7, el Teletica Radio. Teletica Radio. Sí, Bueno, es. sí, ese. Porque eso era de una fundación, ¿verdad? Ah, ok, excelente. Radio Centro, no sé, Radio... Guille, ¿y nunca probó, digamos, con esos radios, ya en altas horas de la noche, prender el radio como eso de las 8 o 9 de la noche? Porque, según dicen, venía señal en AM de lugares muy lejanos como Cuba o así. Se metían interesante. emisoras
nosotros, el asunto es que, por ejemplo, ya a las 9 de la noche ya era una locura. Si alguien andaba en la calle era muy, muy, muy mal portado. Está muy loco ya. Porque, por ejemplo, se madrugaba demasiado. Sí. Tipo 4 de la mañana ya todo el mundo estaba en pie. Los papás de uno casi que salían a las 6 y muchos a las 6 ya estaban en los trabajos. Entonces salían a las 5, la esposa tenía que levantarse como a las 3 de la mañana, hacerle el almuerzo. Y porque eso sí, era la señora la que cocinaba. Los hombres no nos metíamos en nada. Sí. Porque era una forma de... tiempo, sí. O sea, sí es cierto que es machismo, pero era que así lo manejaban las mamás de uno, ¿verdad? Un hombre ponerse a lavar trastos y esas cosas no. Okay. Pero, bueno, entonces, nos levantamos muy temprano, tipo 10 de la mañana. Eso no es temprano, Guille. No, tipo 10... No. Sí, se levantaba uno a las 4. Tipo 10 de la mañana almorzaba. Sí. Bueno, ahí sí. Se almorzaba. Sí. Tempranito. A las 12:30, 1 de la tarde se tomaba café. Ajá. Que es lo que uno toma café ahora, como a las 3. Como a las 3. A las 4 Se cenaba. era la cena. Y a las 7 de la noche ya usted le estaba dando a comer a las pulgas. Se acostaban bien tempranito. 6:30 ya lo estaban acostando. Bueno, eso es con el tema de, ¿verdad? Horarios, un poco el uso del radio que usted nos decía. Que era lo único que había. Era lo único que había entonces en ese momento. De tecnología era lo único que había. Rezaba uno el rosario, por cierto, de Radio Hispana a las 6. No, a las 6:30, porque a las 6 pasaban unos anuncios vacilones que decían: avisamos a Beatriz Jiménez allá en el Alto de San Gabriel, que llego mañana en el bus de las 6 de la tarde. Por favor, llevar el caballo. Ay. O sea, eso era lo que decían entonces en la radio muchas veces. Avisamos a la familia Ureña que ya su señora ya se mejoró, que tiene la salida mañana. Favor, irle a recoger al hospital. Sí, o ir por ella a tal lado, ¿no? Sí, porque esos eran los mensajes que se mandaban. Ese era el WhatsApp que existía. En radio. Ok. Por lo menos en Cartago. Yo no sé si en otras partes del país escuchaban. No, he escuchado eso de todos los lugares del país. Que, o sea, escuchaban esa radio. Ajá. Justamente por esa razón. Digamos que era la forma de comunicarse con las familias en otros lugares muy lejanos, ¿verdad? Porque no era tan fácil la comunicación. No habían teléfonos, no había... qué sé yo, el WhatsApp, ¿verdad? No, hombre, nada, no había nada. No había absolutamente nada. Ni esos teléfonos de disquillo. No. Pero ese tenía todo es más, es una tecnología muy, como diríamos ahora, muy brava, ¿verdad? Porque ese de disquillo, ¿cómo se imagina usted que funciona, Beatriz? O sea, Beatriz no tiene idea. No, pero el asunto es que Beatriz es de los celulares. Hasta hace poco supe cómo era que funcionaba. O sea, yo nunca lo usé, o sea, para yo llamar, pero sí en mi casa había. Ajá. Y el asunto es que usted ha visto que la ruedita viene con los números así, alrededor, como si fuera un reloj. Y si usted quiere marcar el 2, entonces usted pone el dedo en el 2 y le da vuelta hasta aquí. Hasta llegar a una cejilla que tenía. O sea, tenía que dar toda la vuelta. No toda la vuelta, sino que usted le daba hasta una cejilla cejilla. Y soltaba. Y soltaba. Y luego venía el 5 y le daba hasta la cejilla, soltaba y otra vez ahí marcaba el 5. Y así era como funcionaba. O sea, era una tecnología también muy, muy diferente a lo que tenemos hoy día. A lo que estamos acostumbrados. ¿Y era cuando llegó un teléfono a mi casa? Ajá, ¿cómo era? No, el teléfono es cuadradito, con el auricular arriba, ¿verdad? Claro. Entonces uno cogía y tenía un churicillo ahí, ¿no? Lo ponía, y entonces uno marcaba 25, marcaba el 2, el 5 y sonaba. Así como si sonaba. Y marcaba los números, ¿verdad? En el Cartago era 2551, era todavía creo, sí. Sí, pero es que estaba dividido, los números estaban divididos por provincias. Okay. Aquí era el 2546, aquí en la zona de Los Santos, yo no sé en otros lados. Pero usted marcaba, daba el disquillo ahí y esperaba que se devolviera y eso, ¿verdad? Y el problema que nosotros tuvimos
es que teníamos teléfono, pero no teníamos a quién llamar. Porque no todo el mundo tenía teléfono. Era muy poco. Claro, y ay, nos llamara alguien, decía yo, nos llamara alguien, ¿verdad? Para ver cómo es. Sí, sí. Claro. Ya después, los familiares, los hermanos los hermanos de mi mamá eran dos más, ellos eran 3. Y ya las tías, por parte de mi papá, ya fueron comprando, entonces ya se llamaba. En San José había un tío que sí tenían teléfono, entonces, pero no lo llamaban a uno nunca. Guille, pero me salta una duda. ¿Cómo era el trámite para obtener una línea de teléfono en ese tiempo? No, era el ICE el que lo manejaba. Ajá. Entonces, el ICE tiraba, hacía un proyecto, por ejemplo. Okay. Entonces pasaba a las casas y decía, mire, es que queremos poner teléfono aquí. ¿Usted estaría dispuesta? Era como una encuesta. ¿Usted estaría dispuesto a dejar su teléfono? ¿Usted? Y entonces, dependiendo de la cantidad de gente que quisiera adquirir un teléfono, porque había gente que decía que no, ¿verdad? Sí, ya sea porque no podían. No era algo tan necesario o no se sabía que era tan necesario. Sí, pero también había gente que, como todo cambio, siempre hay una resistencia. Por ¿verdad? supuesto. Entonces, me imagino que decían que eso era del diablo. No faltaba quién, ¿verdad? Sí, por eso. No faltaba quién. Es. Y nosotros, ya mi hermana mayor trabajaba. Entonces ella era la que llevaba esas cosas, ¿verdad? Pero fue una locura en la casa. Yo me sentía como me dio taquicardia de la emoción. Una emoción grandísima. Sentía que el corazón me iba a caer en la bolsa, sí. ¿Verdad? Y fue muy bonito, ¿verdad? Fue muy bonito. Pero como les digo, la tecnología que llegó a mi casa o que había en las casas eran esos radios eléctricos, o sea, de botones, de bombillillos, de bulbos. Ajá. Después aparecieron unos radios cuadraditos plásticos, pero de batería, que tenían una maniguetilla aquí. Y eso los podían andar por todo lado. Ah, eso sí, porque ya eran de batería. Guille, ¿y usted no era de las personas que andaba con la grabadora así en el hombro? Ah, pero ya después. Ah, ya era después. Sí, era demasiado como... Y con los pantalones campana y todo. Ah, pero ya cuando yo era moderno, andaba con patilla aquí, Ajá. el pelo por aquí, por ahí tengo una foto. Bueno, sin la patilla, pero con el pelo por aquí, pantalón campana, zapato de plataforma. Y aquí el radio. Usábamos unas camisas así. Ajá, de flores. De flores, de dibujos. Es más, yo tuve una camisa de una manta que se llamaba manta india. Manta india. Pero es que yo era revolucionario en la casa, era el menor, ¿verdad? Entonces yo era el revolucionario, que tenía como noticias de periódicos por todos lados. Esa era la decoración que tenía en la camisa. Sí. Usé camisillas de esas de manta india que tenían cuellillo aquí, tenían unos cordoncillos y andando de vivo. Usé zapato de tacón cubano, bota de tacón cubano. Ajá, No, pero ya esos son tiempos modernos para mí, ¿verdad? Porque ya cuando ya ganaba y tenía... Ah, bueno, ya venía más para acá en la vida, pero siguiendo con la línea de la casa, entonces lo principal era el radio. Era lo único. El radio y luego el teléfono. Así sí, pero mucho tiempo después. Guilla, y por ejemplo el caso de la televisión, me imagino que cuando ustedes tuvieron la oportunidad de tenerla fue una emoción grandísima. Sí, pero el tele era de gente rica. Okay. Era de gente rica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no todo el mundo podía ver tele. Era en blanco y negro. Entonces nosotros llegábamos a las casas y hacíamos un toquecillo así. Tocábamos la ventana para ver si nos abrían un poquitico la cortina para poder ver tele. Para ver tele. Y ver ver peliculillas de ese tiempo, ¿verdad? Y era un ratico, ¿verdad? Y a veces a la gente tal vez, porque habían unos que se orinaban. Entonces, seguro que daba el olor ahí, sí, el olor, nos llamaba uno la solera, que es donde caen las goteras. Pero antes no había tampoco canoas, ¿verdad? Todos. Y entonces no abrían, pagábamos justos por pecadores. No nos abrían, no podíamos ver tele. Ya mucho tiempo después, como les digo, mi hermana, que era la que trabajaba, bueno, mi papá también, nosotros hermanos trabajaban, pero era como para
para subsistir toda la familia. Pero mi hermana, ya ella, de seguro, tenía más oportunidad ella vio que podíamos comprar o podíamos tener un tele y nos compró un telecito de 12 pulgadas, blanco, y uno veía en blanco y negro también. Entonces ya era como que la gente tenía más posibilidad de ir teniendo televisores. Entonces ya se quitó la costumbre eso de ir a ver por las ventanas. Claro. El vacilón es que el tele era blanco y negro. Entonces ya tenemos 3 tecnologías. Sí, ya el radio, teléfono. el teléfono y el televisor, ¿verdad? Pero con el televisor era un vacilón. En Cartago no había problemas de señal, ¿verdad? Porque todos los antenas siempre han estado en el Irazú y como Cartago no tiene montañas, entonces muy buena señal, no había problema con eso. Pero empezaron a llegar los televisores a color. Y también, ¿quiénes lo tenían? Los ricos. Bueno, lo que uno decía que eran los ricos los que podían. Sí, tenían un mejor ingreso económico, claro. Pero llegó el momento en el que ya todos lo podían tener. Sí, pero, perdón, Luisito. Sí, quería hacerle una pregunta. ¿Usted recuerda la marca de ese televisor? Sanyo. ¿Era Sanyo? Sí. Ah, ok. Sí, es que me salta la duda porque las marcas también eran diferentes cuando eso. Estaba Sanyo, después tuvimos un Hitachi que eran de lo mejor. Y los Hitachi sí los conocí. Eran ensamblados aquí en Costa Rica. Yo tuve Sanyo, pero ya fue, imagínense, finales de los 90. Pero Sanyo y JBC. JBC, sí. Eran las marcas que se escuchaban más. Después llegó la Panasonic, ¿verdad? Que ya empezaron a llegar un montón de marcas. Ya son marcas que ya Luis y yo conocemos un poquito más, ¿verdad? Sí, pero lo que había en ese entonces era el Sanyo, el JBC. El JBC. ¿Y cuál fue el otro? El Hitachi. El Hitachi. Era lo que había. Resulta que, como eran blanco y negro, siempre hay gente que se aprovecha, ¿verdad? Pasaban de esos vendedores a las casas. El popular polaco. El popular polaco. Sí. Y le ofrecían a uno unas pantallillas que tenían colores amarillo, naranjado y no sé qué, pero así, horizontales. Entonces uno se lo ponía a la pantalla. Entonces, digamos, a una muchacha se le veía esta parte de la cara aquí anaranjada y la parte de la boca verde y más acá. Pero ya era color. Pero ya era colores. Sí. Yo me acuerdo de eso, me parece que en alguna parte lo vi. Sí. Bueno, es que interesante. Entonces, ya uno veía televisión a colores. Qué humildad, ¿no? Qué pobreza. Pero eso era lo que había. Ya, posteriormente, las cosas fueron cambiando un poco, la situación económica en la familia, y ya después compramos un televisor a color. Es más, imagínense que en 1970, que es el primer mundial que yo recuerdo, lo vi en blanco y negro. Solo que el televisor era rojo con negro. O sea, liguista, literalmente. Sí, pero, ¿a usted le hubiera gustado, Luis? Sí, por supuesto. Y yo era seguidor siempre he sido seguidor del fútbol brasileño. Pero iba a jugar a Pelé, a Carlos Roberto, a Carlos, bueno, que hizo un golazo ahí en ese mundial. Era increíble. Yo creo que yo estaba como un quinto, sexto grado, me imagino, porque yo recuerdo... ¿De la escuela? Sí, yo recuerdo haber visto eso. No, ya estaba en el colegio. Ese es el primer mundial que usted recuerda. Que yo recuerdo. En 1970. ¿Fue sí, en México. México 70. Pero también recuerdo uno de Inglaterra 66, creo. Inglaterra. Que se oía, porque era una novedad, escucharlo por radio. Por radio, sí. Todo fue por radio, entonces. Y se oía también así como que se le metían cucaracheros y así no entendía uno, ¿verdad? Y había que ir a meterle un golpe a la tela. Pero vea que no, por radio. Sí, por eso. Televisión no. Vea qué interesante porque la radio, bueno, desde hace muchos años está, pero también nos permite imaginarnos lo que está pasando, ¿verdad? Eso sí. De hecho, la radio tiene eso. Y los narradores por ejemplo, de fútbol, de radio, le mete muchísima más emoción que la gente del tele. Pero es que ahora a veces uno no le entiende. Hay un gol y hay que esperarse como 5 minutos para diga quién fue el que lo metió, y tal vez uno, de ahí, como no sabiendo... Yo no sé.
Sí. Y Exacto, en cambio, pero hay más emoción. Sí, es emoción. no, pero era más emocionante cuando estaba Luis Cartín y José Luis Rápido Ortiz y Mario MacGregor, MacGregor, sí, que muy bueno. ellos. Bueno, de Iban MacGregor descri- sí me acuerdo. sí, y ellos iban describiendo casi que paso a paso lo que estaba sucediendo y era emocionantísimo. Y había un pique como en que me parecía a mí que había un pique entre José Luis Rápido Ortiz y Luis Cartín, que eran ¿cómo? los mejores, ¿verdad? Entonces, Pero los narradores dos de momento. trabajaban para diferentes emisoras. Uno para Radio Reloj y el otro para Columbia. Sí. Ay, qué interesante, bueno, es. Sí, Cómo Sí, ha sí. venido cambiando todo, por entonces. supuesto. Siempre ha existido eso en los medios de comunicación, ¿verdad? Bueno, me parece a mí que siempre hay sobre todo los locutores o en este caso los narradores de fútbol, por quien tiene el mejor, ¿verdad? Una competencia. Sí, una competencia. Una sí. competencia. Pero sí me parece a mí, no sé, si es la experiencia mía de escuchar por radio, me emociona más que a veces verlos en televisión. Sí, Pero es mi punto muy personal. No, Ay, y, totalmente válido, por y supuesto. nada más aquí hay un tema con la radio para regresar a la parte de la tecnología. Es que yo creí que cuando que todos estos cambios tecnológicos que se estaban dando, que venía la televisión, el cable y todo eso, iba a matar completamente a la televisión. Y bendito sea Dios. Perdón, a la radio. A la radio. Sí, que Iba la a matar radio a la iba a radio. morir. Ujú. Claro. Bendito sea Dios que el ser humano es tan inteligente y se reinventaron. Entonces, ahora usted oye radio por televisión. Sí, lo puede. ¿Verdad? Con los podcasts. Bueno, con los podcasts, También. pero también hay emisoras Que que están en transmiten Facebook. sus programas de radio a través de un canal, porque ahora es más fácil con esto de la internet y todas esas carajas. Claro, de hecho también las transmisiones en vivo por diferentes plataformas desde la cabina se han vuelto muy famosas y entonces A eso me refiero, claro. da un alcance de muchísimo mayor, ¿verdad? Por La gente supuesto. que tiene su radio, a veces en lugares muy alejados, que usted ni siquiera se imagina que la gente escucha la radio y estamos llegando a las personas que a veces están, digamos, en las partes más céntricas, que están conectadas a través de un teléfono celular. Vea, Correcto. ahora, no gente largo. En las presas esas de San José, Ah, Cartago, sí. Heredia, La Juela, todos esos lados, Ahí está y la hasta radio. aquí en la zona de Los Santos Sí. también. Es importantísimo la Usted está radio. en una presa y pone la radio y usted se entretiene por lo menos escuchando música. Ojalá que todo el mundo escuchara radio para que se le baje también Ese ese estrés, esas sí. malacrianzas que a veces Sí. ve Que es increíble. lamentable. Es lamentable. Es ¿verdad? lamentable que se estén dando, pero sí, En cambio, definitivamente. la radio puede traernos esa paz, ¿verdad? Esa paz que necesitamos. Entonces, son cosas que la radio se reinventó y nos permite seguirla, ¿verdad? Pero yo creí que era que iba a desaparecer. ¿sí? Y No, Luisito iba a tener que ir a volar pala a algún lado. Porque No, de ninguna manera. Y ahora que usted dice de escuchar pues música, también pueden escuchar nuestro podcast. Recuerda que aparecemos como 3 en Raya Podcast. Claro. Y relajarse también un ratito Y relajarse y escuchando. reírse con nosotros de las Sí, 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 payasadas. sí, sí. Totalmente de acuerdo. Bueno, no, y ahora claro. que estamos hablando de la radio, bueno, Luis, por supuesto que ya como muchos saben, él es locutor, pero Luis, en la parte de tecnología también, ¿cómo ha ido cambiando con los años? Sí, la radio ha venido evolucionando. Antes era muy analógico. De hecho, Guille, me imagino que usted recuerda aquella consola que es la popular lavadora, ¿se acuerda? Que se Sí, le da claro. vuelta a las perillas. Era una consola enorme, ¿verdad? Que se tenía en la cabina principal. Pero era muy funcional. Era funcional. ¿Por sí. qué? Porque tenía arriba un botoncillo Sí. que si se ponía, o sea, usted lo podía poner en amarillo y escuchar lo que iba a salir. Sí. O sea, la música Ah, que iba a ok, poner. ajá. Entonces la dejaba lista, la ponía en el centro, estaba apagado, y en el verde era cuando salía al aire, ¿verdad? Sí. Ah, qué interesante. Todavía la tecnología esa se mantiene, sí existe, se llama el CUE hoy día, pero... Pero ahora es digital. Digital, sí. claro. Entonces había que hacerlo con el dedo. ¿no? Sí, en ese pero la radio sí ha venido evolucionando, de hecho, desde que se programaba la música en las... No me tocó, digamos, estoy recapitulando lo que me han contado. En las cintas, ¿verdad? Que Las se cintas de programaban. riel abierto se llamaban. Ajá, eso se usó, luego vino el disco de acetato, de vinil, ¿verdad? Luego estaba el cassette en ese entonces, luego vino el CD,
que ya eso sí me tocó programar a mí en CD, pero muy poco en la radio. Y hasta llegar a que tenemos todo hoy día en una computadora, ¿verdad? Totalmente. Ahí está, ¿verdad? Entonces, Es que ya ahora los tornamesas, por ejemplo, en las emisoras, Los no se ocupa. tornamesas. No, ya no. No se ocupa. En cambio, entonces, usted tenía 2 tornamesas. Eran 2 tornamesas. Aquí en esta, usted alistaba y apagaba. Ok. Entonces, ponía cuando lo ponía en amarillo, usted escuchaba en sus audífonos, entonces devolvía con el dedo el disco y lo dejaba donde iba a arrancar. Entonces, cuando usted ya terminaba la pieza anterior, anunciaba, o mandaba saludos y anunciaba la siguiente pieza, porque todas las piezas se anunciaban, ¿verdad? Y usted terminaba de anunciar y nada más apretaba el botoncillo y empezaba el tornamesa a trabajar. Era muy diferente al Todo a lo que soy. costaba más. Claro, cuando ya definitivamente. esa mesa, o sea, todo era práctica. Cuando estaba sonando esa canción, entonces usted buscaba otro disco, tal vez alguien que le había pedido y ponía el disquillo, lo hacía la misma jugada mientras estaba sonando este otro, se alistaba. Y ahí iba. Pero era todo un arte. Era todo un arte. Sí. Ahora no, ya después en las emisoras se fueron modernizando y ya tenían un playlist, ¿verdad? En una computadora, ¿sí? Y ya las tenían grabadas ahí. Entonces era muy fácil porque nada más le daban un buscadorcillo y usted pedía una canción X y casi que inmediatamente se la tiraban. Sí, Antes había que ir a buscarla y había una biblioteca. Una discoteca. ¿Cómo se llamaba antes? No, tenía otro nombre. Videoteca, ¿no? Biblioteca eran de los Ajá, videos ya, exacto. Si es que la discoteca no creo que se llame así. No, la discoteca era donde íbamos a bailar. No, pero sí era una discoteca, Era una discoteca. porque tenía los discos. Sí, tienes razón. Tenía tienes los razón. discos. Entonces, usted iba y había que tener mucho orden Sí. con los discos, ¿verdad? Porque decía, qué sé yo, boleros. Y ahí estaban todos los... Julio Jaramillo, Daniel La Sonora Santos, Santanera. la Sonora Qué Santanera, bueno. todas esas cosas. Leo Dan. Cumbias, sí. Pero eso ya eran baladas. Sí. Entonces, Sí. todo estaba por ritmos y estaba por orden alfabético, de Qué acuerdo bueno. al cantante. Ahora que usted menciona eso, me acuerdo que mis profesores en la universidad me contaban que con el tema de periodismo, bueno, o de hacer videos o de hacer notas, en ese caso también era mucho costo, porque era una cinta que tenían que cortar, que tenían que pegar para poder sacar las inserciones, ¿En para serio? poder, o sea, era un trabajo muy cansado. manual, sí. Sí, muy manual, exactamente. Y ahora es otra cosa. Es otra cosa completamente. La tecnología le viene a facilitar a uno muchísimas cosas. Lo que antes podía durar uno un día, ahora lo hacen, ¿qué? 15 minutos, tal vez. Vieran, ya les voy a contar una anécdota. Yo trabajaba para el Ministerio de Salud, como les he dicho en otros podcasts. Resulta Que vamos a tener un podcast próximamente de los trabajos de Guille. Exactamente. que no es como ahora ir a la frontera de Zigzagola. Ahora es una supercarretera. Va y viene usted en un ratico. Sí, O sea, los usted vehículos. va uno a Puerto Viejo, disfrute Puerto Viejo y se va a dar una salidita. una salidita ahí, ¿no? Pero es una supercarretera. En ese tiempo no, había una finca que se llamaba Finca Margarita, creo. No sé si está, era una bananera. Hasta ahí llegaba la carretera. Después de ahí, era una línea. Entonces, era un carro como de la Segunda Guerra Mundial con ruedas de tren. Entonces se montaba y eso tenía motorcillo y iba uno. A veces se descarrilaba. Entonces había que nos bajábamos los que íbamos. Uno levantaba unos levantamos el carrillo ese y otro alineaba la línea y sigue, ¿verdad? Y yo fui con un amigo, con Gabriel Castro, que en paz descanse, mi amigo. Fuimos a la frontera. Nos hospedamos en la Guardia Rural porque como éramos del Ministerio de Salud nos dieron chance. Y el colmo, nos vamos a la frontera y nos compramos un montón de cosas contrabandeadas. Ay. Y yo me compré una grabadora. Una grabadorcita así cuadradita. Había unas más grandes, pero...
Y era de las que andaba uno aquí ya después, pelo largo, Ajá, como hace un rato, sí. patillas y bigote y, Ay, oiga. y tacón cubano, plataforma. Era la loquera de esa época. Era Porque- la moda, sí. Porque los jóvenes siempre han sido rebeldes. Y yo no puedo Salir de ahí. salir, sí. Salirse. Éramos- Usted no fue la excepción. no fue eso. En mi casa me decía mi mamá, muchacho, mira, ¿por qué no te vas a cortar el pelo? No, es que ya no oís las 12, me decía. Nana, mi mamá, déjeme así. Entonces yo sí los escucho, le decía. En la época de la adolescencia, ¿verdad? Sí, Que sí, es sí, así. sí, exacto. En mi tiempo de adolescencia era que usábamos el pantalón como media nalga, tal vez, puede ser. ¿Se acuerda usted? Pantalones anchos y Sí, tenis yo grandes. por dicha no lo viví. Sí, yo me acuerdo, claro. Y mami también era... Usted lo anda a media nalga, ¿no? No, los hombres. Ah, me bueno. refiero. ¿Nosotras qué era? Tú. Creo que era el pantalón pantalón. muy tú. tú, muy, Sí. muy tú. Y vea, nosotros, esos pantalones rotos, ¿qué andan ustedes? Eso era... Esa era la moda antes, dice. No, en Sí, la sí. época de nosotros, andar con un pantalón roto significaba que usted era, tras de pobre, era cochino y descuidado. Santo Dios. Y hace unos años, porque creo que ya ha ido cambiando un poco, ya no es tan normal utilizar pantalones rotos. Son modas. Son Sí, modas, son modas. son modas, pero eran carísimos. Claro. Tal vez Sí. menos tela y más caro. Bueno, Edguillo, usted con su grabadora nueva y ahora ve el montón de cambios que hemos tenido. Ahora hasta inteligencia artificial, las computadoras, los celulares. Claro, esa supercompletos. grabadora era de cassette. Ujú, imagínese. Y traían 2 caseteras. Entonces, en una grababa y otra reproducía. Entonces era muy fácil grabar de la radio. Pero cuando decían, estaba usted grabando una canción en la casetera, y cuando le decían, monumental. Y le quedaba grabado Y también. le quedaba grabado ya. Bueno, Yo viví la época todavía en que me llamaban a pedir canciones para grabar. Pero sí fue mala gente, la verdad. Bueno, cuando uno sabía que estaban grabando, le tiraba el sello encima. Sí, sí, O sí. sea, sí. usted lo hacía el propio. Sí, perdón. No, eso no se hace. Bueno, Pero bueno, ve ahora qué fácil. Usted ahora- nada más se mete a internet o a cualquier Ya no necesita radio grabar. y ya Ya no no. necesita grabar. Todas las piezas están ahí. ¿Cómo se llama eso? En Spotify, Apple Spotify Music. y esas varas. Sí, sí. Pero Pero la transformación ha sido enorme, ¿verdad? Porque de Súper ahí enorme. hemos caído el CD, que nos dio paso luego a los... el CD fue un paso efímero, o sea, Sí. chiquitico. Muy Sí, pequeño. pero luego del CD, el paso que dimos fue grande, porque aparte que me mataron el negocio, porque yo vendía música antes, porque Ay, qué yo vendía discos. torta. O sea, un día vamos a hablar de los Sí. negocios de Luis también. Eso. ¿verdad? También yo creo que se puede Pero generar mucho. el paso del CD a la llave Maya y a las computadoras fue Fue grande. Muy grande, ¿verdad? Y también lo que hablábamos fuera de micrófonos, la llegada del microondas, el sartén eléctrico y muchas Todo. cosas que nos vinieron a... La olla mágica, decían nosotros. esa es Así la se olla de llama, presión. la olla de presión. La Bueno, olla todo mágica, eso sí. viene a facilitarnos la vida, ¿cierto? Y la inteligencia artificial, por supuesto, que hoy día hace cosas maravillosas, que yo siento que en lugar de sentirnos asustados, que nos van a... De satanizarlo. Creo que debemos apoyarnos en ella de una manera, pues, que Responsable tiene que ser. responsable, sí. Y además de eso, yo siento que es como la época de la revolución industrial, ¿verdad? Donde más bien salieron más artefactos que nos vienen a eliminar muchísimo la vida. Exactamente. Así Bueno. que no hay que tenerle miedo a la tecnología, simplemente saberla usar. Sí, lo que pasa es que yo no sé, la tecnología. En otro podcast podemos seguir hablando de esto porque sí, ayuda mucho. O sea, las señoras de lavar a mano en una lavadora. pila. No, en una pila. Ah, una pila, sí. Sí, lavar a mano, tener las uñas con las que tiene Beatriz ahora era un sueño, ¿verdad? ¿Qué me habrá querido decir? De que nunca ha lavado, usted nunca ha lavado. Y ya vino la lavadora después de cocinar con leña, a cocinar con gas o a cocinar con electricidad, ahora con inducción, Ah, sí. Correcto. ¿verdad? Esos cambios que se han dado de tecnología a las señoras les han ayudado mucho, pero es que lo que estamos viviendo ahora, yo digo que si mi mamá resucitara y viera lo que está pasando, se vuelve a morir. No, y además que siento Un yo gran que... cambio. Sí, en el tiempo de la pandemia
digamos, en esos años que estuvimos, la mente del ser humano tuvo que desarrollar muchísimas, ¿cómo decirlo? Habilidades. Muchas habilidades, ¿verdad? Cambiar también lo que se venía Que haciendo. eso puede ser un tema de otro Ahí podcast, tenemos la otro pandemia. tema. Que Bueno, dio chiquillos, así es. Sí, que, perdón, que nos dio paso para eso. Pero sí, esa es parte de los cambios que hemos tenido con la tecnología. Volvemos a insistir, si tienen anécdotas o cosas que contarnos de este tema que estamos hablando, de la Correcto. tecnología, que nos escriban. Ahí en E3, en Raya Podcast, en nuestras redes sociales. Así es, así exactamente. lo pueden encontrar. Y nos vamos, compañeros. Nos vamos. Muchísimas gracias por su compañía. Nos vemos en un nuevo episodio de 3 en Raya. Hasta Podcast. entonces. Nos Bueno, vemos. Chao, pura chao. vida. Hasta luego.